La gran familia de Dios, ¿no es cierto? Eso es nuestro título. Y bueno, todo el mundo tiene una idea de que Dios ya tenía una nación, un pueblo, y este es Israel. En realidad, lo que Dios tenía, lo que Dios levantó fue un hombre. La gente piensa que Dios escogió una nación. No, Dios escogió un hombre. ¿De dónde salió? ¿Qué? Una nación. Mire, y esto es importante, porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo este hombre se llama Abraham. ¿Y por qué lo escogió Dios? Venía iluminado del cielo, tenía gran fuerza o gran poder, lo que él estaba haciendo o lo que él quería hacer. Tenía un manto de santidad. No, era un hombre común y corriente, pero hubo algo muy diferente. Le creyó a Dios, ¿sí? Él llegó a creerle a Dios. Entonces, así fue como se empezó a levantar una gran nación, ¿sí? De creyentes. Al mismo tiempo, hubo una nación física que se llama la genealogía por la carne, ¿sí? Por la sangre. La genealogía que viene de que uno nace con otro, ¿sí? Otro, y ahí se va haciendo, y se hizo la nación de Israel. Pero Dios, en medio de esa historia, lo que Dios pretendía era levantar una nación de fe, una nación que le creyera a Dios, porque de esa familia y de ese grupo, Dios iba a ser una gran familia. ¿Qué le parece? Bueno, esto suena un poquito así, ¿en qué rato es espiritual y en qué rato es físico? Todo el tiempo es espiritual y todo el tiempo es físico. Es decir, hay una historia real que pasó y hay una historia real que se está desarrollando en la vida, pero nosotros tenemos una historia espiritual en donde nosotros como pueblo de Dios nos incluimos. Aquí viene entonces, después de esta corta explicación, corto de algo que es tan grande, ¿no es cierto? Vamos a las escrituras. Primero vamos a ver en Gálatas capítulo 3, verso 6. Así Abraham, ahora vamos a hablar cómo así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la realidad. Dios nos dice por qué se fue justificado a Abraham, porque le creyó. A ver, porque le creyó. ¿Y en dónde están los mandamientos? No habían mandamientos en ese tiempo. Cuando Abraham creyó fue 430 años antes de que se levantaran los mandamientos de Dios, la ley de Dios, imagínese usted. Es decir, no había ley de Dios, pero Abraham le creyó a Dios y de esta historia de creerle a Dios fue justificado Abraham. Y de ahí, de ese haberle creído, Dios va a ser una gran nación de creyentes. ¿Sí? Que estos creyentes, obviamente, creyentes en qué? A nosotros, en cuanto a nosotros, tenemos un Salvador, un Salvador que es el único que nos puede limpiar y perdonar de todos nuestros pecados. Cuando nosotros creemos lo que Él hizo en la cruz, no solamente vamos a creer en lo que Él hizo en la cruz, sino vamos a creer en todo lo que Él nos va a dar y nos está dando para formar de esta familia de creyentes la gran familia de Dios. Entonces aquí dice que creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Ese fue su gran mérito y este va a ser tu gran mérito de aquí en adelante. Mantenerte en fe para con Dios en las cosas que Él quiere que tú conozcas y que tú sepas. Amén. ¿Estamos bien con esto? Y por eso Él fue justificado. Yo como soy justificado, porque yo creí lo que Jesús hizo y por haber creído lo que Jesús hizo, Dios me justifica a mí también de mis pecados y me hace limpio por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Amén. Ahí vamos. Vamos entonces, el verso 7. Saber, por tanto, otra vez concluyente, debemos de saber, ese por tanto es concluyente, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Hay alguno aquí que entró a la familia de Dios por la fe? Todos entramos por la fe. Ninguno de nosotros, supongo, entró por mérito. Si alguno entró por mérito propio, ahí sí nos quitamos el sombrero que no tenemos, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo así que por mérito propio? Y si alguno pretenderá, entonces no escoger el camino de la fe, sino que portarse bien y entrar por mérito propio, de una vez le garantizo que no va a poder entrar,
por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y entonces todos, por causa del pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo entonces también pecador, pero como yo creí, pero como me arrepentí, pero como creí que el Señor me limpió, entonces yo soy justificado. Ahora dice que los que somos de fe, nosotros somos de fe, no nos podemos separar de la fe. No podemos nosotros pretender que ahora lo vamos a hacer por nuestra manera o por nuestros méritos. Lo tenemos que seguir haciendo por fe, por creer por lo que Dios ya hizo en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, estos ahora son ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Por qué hijos de Abraham? ¿De dónde? Bueno, somos hijos de Dios. En el sentido de la fe está hablando acá. Nosotros no nos convertimos en hijos de una persona llamada Abraham. Eso está hablando porque él creyó, y por haber creído, la descendencia del pueblo que Dios está armando, de él, donde él es el Padre Celestial. Recuerden que Jesús nos dijo, cuando oréis, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, refiriéndose a Dios, ¿no es cierto? Esto es ahí. Pero nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Por eso es importante conocer cómo lo hizo Abraham, qué hizo, qué pasó, cuáles fueron las circunstancias que él atravesó, para que Dios entonces nos dejara este registro de haber creído y haber vivido por fe. Verso 8, y la escritura, recuerde, ¿sí? La escritura, la palabra de Dios que siempre la ponemos por delante de nosotros, que es la que estamos leyendo acá, la escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, ya Dios está previendo. ¿Qué decir previendo? De anticipándose, de antemano, ¿sí? Que Dios habría de justificar, hacer justos. Justificar quiere decir hacer justos, ¿no? ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Uno era el pueblo de Abraham, uno eran los israelitas, que eran la descendencia física, y los otros que Dios iba a agregar a su familia iban a ser los gentiles, es decir, el resto, el resto del mundo, de tal manera que Dios nunca se ha olvidado del resto del mundo. Alguien dirá, pero entonces, ¿por qué Dios solo Israel? Y porque yo escucho esto, ¿no? Y obviamente lo dicen de todo corazón, queriendo saber, pero lo dicen detrás de la ignorancia, ¿sí? A causa de la ignorancia. Pero aquí está claro que ya Dios, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, que Dios iba a levantar un pueblo del mundo entero, no solo de Israel, entonces sí, Dios por medio de la fe iba a levantar a los gentiles. Lo mismo a los de Israel, por medio de la fe, ¿ya? Porque ellos también por la ley no pudieron. Iba a encerrar a todos en la fe. Es decir, nosotros ya sabemos que el pueblo de Israel es un pequeño pueblo, mucho más pequeño que el Ecuador, y sus habitantes también son mucho menos que el Ecuador, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es el mundo? Millones de millones de millones, ¿no es cierto? Somos. A todos estos Dios amó, a todos Dios justificó. Ahí está la justicia, por fe. Los limpió, a los que creen, por supuesto. Dios, la oportunidad de formar esa gran familia es para todos. Dios no hace acepción de persona. Dios quiere a todos. Por eso es la urgencia, la importancia de la locura de la predicación del evangelio, que la gente escuche, que la gente oiga de Jesucristo en el resto de las naciones. Entonces, previendo esto, dice que por la fe iba a incluir o justificar a los gentiles, dio de antemano, las buenas nuevas a Abraham diciendo, de antemano, claro, hace más de 2000 años nació Cristo y más de 2000 años nació Abraham. Hace 4000 años Dios de antemano, vaya si no es de antemano, de antemano dijo, iba a dar las buenas nuevas a Abraham. Las buenas nuevas, no se pierda usted las palabras que la Biblia usa con tanta exactitud y tanto poder, ¿no es cierto? ¿Qué son las buenas nuevas? Sino el evangelio de Jesucristo. Aquí os traigo buenas de gran alegría, dijeron, ¿no es cierto?, los ángeles cuando presentaron el nacimiento, las buenas nuevas. Evangelio significa
buenas nuevas. Cuando usted lea la palabra los evangelios, usted puede traducirlo fácilmente por las buenas nuevas. Hay 4 noticias, 4 veces que Dios utiliza la palabra buenas nuevas para anunciarnos cómo nació Jesús, cómo Él vivió, cómo nos perdona y cómo nos da la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí está dando, ¿sí? Y diciéndole, porque Dios se lo anticipó a Abraham de antemano, dice, ¿no es cierto? Sí, de antemano diciendo, en ti, hace 4000 años le dijo, en ti serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Entonces Dios se iba a quedar solo con Israel. Ya estaba anunciado, profetizado, dado como promesa a Abraham, el primero que creyó y que fue justificado, que ahora a causa de que Abraham creyó, en ti y por la fe que tú creíste, voy a ser una nación, un solo pueblo de creyentes. Hermoso, ¿verdad? Esto es algo espectacular, maravilloso. Entonces, todos vamos a ser una nación. Esta es lo que yo le llamo la gran familia de Dios. Bueno, nosotros somos una familia de Dios aquí reunidos. Y obviamente hacemos un núcleo familiar como iglesia, ¿no es cierto? Pero ahorita en este mismo momento ya pasaron horas en que mucha de la iglesia de Jesucristo se reunió, se está reuniendo y se va a reunir este domingo. Millones de personas reunidas en todo el mundo de creyentes. Están yendo porque creen, van porque lo creen y dicen voy a ir a saber de Dios, a aprender de Dios, a congregarme con mis hermanos. No de gana, no de balde nos llamamos hermanos. ¿Sí? Hermano es un gran título porque en cuanto que si no lo somos en la carne, ¿somos en qué? En la fe. Y somos, por tanto, todos hijos del el que primero que creyó, del padre Abraham, que se menciona, que por cierto, ese es nuestro tema de hoy, viendo el origen de esto. Pero estamos viendo en Gálatas lo que ya dice en el Nuevo Testamento respecto a Abraham. Maravilloso. Sigue diciendo el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Cómo le llama la Biblia a Abraham? El creyente. ¿Y cómo le llaman a usted? Los creyentes. ¿Ah? Y debe de manifestarse que somos creyentes. Debemos de alocar al mundo. Debemos de sorprender al mundo. Debemos de notificarle al mundo que nosotros somos creyentes. Que no es por los méritos. Ah, ahí viene Sor Luis. ¿Ah? O San Luis. Sor Verónica. No, no es que nosotros ahora por buenos es que calificamos. Calificamos porque creemos. Somos un grupo, un conglomerado de creyentes que le hemos creído a Dios y por cuanto le hemos creído a Dios, estamos bien. Entonces dice, de modo que los de la fe, si alguien no está incluido en la fe, está fuera. Se está refiriendo a bebés, son bendecidos en el creyente Abraham. La bendición dada de Dios a Abraham me cae a mí por cuanto yo también soy de la fe. No, es que, ¿sabe qué? Lo más difícil para mí es creer. Bueno, ahí sí está metidos en problemas. Si usted lo más difícil es creer, que se supondría debería ser lo más fácil. ¿Ah? Porque si alguien dice, pero tan sencillo creer, tan sencillo, pero hay personas que no creen. Pero los que creemos estamos en la fe de Abraham. Amén. Entonces sigue diciendo Génesis. Vamos ahora entonces, ya vimos lo que es Abraham. Ahora vamos a irnos a Génesis. En la aparición de Abraham, imagínense, Abraham aparece, ¿no es cierto? Y cuando Abraham aparece, todavía no ha muerto Matusalén. ¿Cuántos han oído del famoso Matusalén? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. 969 años vivió Matusalén. Es decir, que cuando Abraham nació y ya tenía sus añitos, todavía Matusalén estaba vivo. Él tuvo evidencias de lo que era haber perdido la bendición
¿no es cierto? Y bueno, a la final Matusalén murió. Pero Abraham, ahora nace Abraham, y Abraham empieza a ser un hombre próspero, empieza a tener muchas riquezas, se casa con una chica llamada Sarai, ¿ah? O Sarai, como dicen algunos, porque no tienen la I, Sarai, ¿no es cierto? Y entonces Dios le habló, digo, Jehová había dicho a Abraham estas palabras: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esto lo hizo físicamente, pero está hablando ya de algo espiritual para un futuro. Porque lo que Dios a veces permite hacer en las cosas o nos muestra hacer, a veces apunta a cosas espirituales para que nosotros lo veamos. Ya Dios le dice, sal de esto. Es decir, nosotros no podemos estar en el mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Ah? Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Porque nosotros ya estamos, ¿y por qué peregrinos? Porque ya estamos peregrinando a esa ciudad celestial, ya somos parte de esa ciudad, ¿sí? Abraham cuando salió y dejó todo, ¿ah? Ya iba de camino a ser parte de aquella ciudad, aquella tierra. Por supuesto que iba primero a una tierra, y de donde también se iba a multiplicar y a hacer lo que hoy sabemos físicamente el pueblo de Israel, los hebreos, los israelitas. ¿Ah? Ahí está. Entonces, aquí vemos que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra a la tierra que yo te mostraré. Siguió diciéndole, y haré de ti, ¿qué? Una nación grande. La gente se queda en la idea de la tierra porque nos gusta estacionarnos, posesionarnos. A mí que me dé la tierra. ¿Cuántos decían, yo quisiera tener un carrito para ir a evangelizar, para ir a ayudar a la gente, para servir? Y cuando tenemos el carrito, que ni me lo miren, se ensucia. ¿Qué está bien? Me estaba yo recordando de que estuve una vez en Colombia y en un simposio y me sacaron a dar una vuelta porque tenía que comprar un obsequio para mi hija María Teresa, que cumplía 15 años, imagínense hace cuánto. Entonces, yo salí y no sé cómo yo me acerco a un carro y solo me acerqué al carro y ¿sabe qué empezó a decir el carro? Ladrón, 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 ladrón. Tenía una grabadora que decía ladrón, ladrón, ladrón. Es decir, hasta los carros lo asustan a uno, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces yo salgo de este mundo pervertido. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir? ¿A dónde me voy a ir? Bueno, primero salgo espiritualmente hasta que el Señor venga por mí. Pero yo ya estoy de camino, ¿sí? El Señor va a ser una nación grande. No se quede en la tierra, no se quede en las cosas. Quédese en el propósito para qué tiene y quiere las cosas. Usted tiene que tener propósito en esta vida. Y nosotros somos una gran nación. ¿Una gran nación para qué? Para ser la familia de Dios. Donde Él es en esa nación, Él va a ser el ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Ya lo es, por supuesto. Y nosotros ya estamos construyendo esa nación, donde tenemos un Señor y un Rey de reyes y Señor de señores, el cual nos abre el camino, ¿no es cierto? Y nos muestra el camino por medio de cómo nos dejó el ejemplo de cómo debemos de conducirnos en esta vida para que cuando Él venga, nosotros estemos siendo esos creyentes poderosos. El Señor hizo una pregunta. Cuando el Señor venga a la tierra, ¿hallará fe? Si no haya fe, no se van. Los de la fe nos vamos. Por supuesto, en la fe, otra vez, ¿en qué? En Jesucristo, en sus enseñanzas, y una fe que nos mueve a actuar. Una fe que muestra, nuestra fe se muestra nuestro amor por las obras. Las obras son resultado del amor que sentimos. No, cuando yo doy algo, no me estoy ganando, ay, como no di y ahora doy porque me quiero ganar el cielo. Yo no estoy comprando el cielo para mí. El cielo ya fue comprado para mí por Cristo Jesús. Y lo que yo hago es el resultado del amor.
resultado de la obediencia, resultado de saber que yo ya fui transformado y cambiado. Esto es algo maravilloso. Entonces haré de ti una nación grande y no solamente eso, escuche, y te bendeciré. Ah, eso sí es para ahora. No, me va a bendecir cuando esté en el cielo. Es ahora que nos va a bendecir, para mostrar su gloria, para mostrar su nombre, para mostrar cuánto Él nos ama y cuánto Él nos protege y nos defiende, ¿sí? Entonces escuche lo que está pasando, ¿sí? Sigue diciendo, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, la iglesia va a ser bendición. Donde la iglesia está, hay bendición. La iglesia es lo único en esta tierra que proyecta luz del cielo. Escuche esto, si la iglesia deja de brillar, el mundo se va a oscurecer más y más. Pero si la iglesia brilla, es la luz que va a traer para que el mundo tenga. No hay nada, no hay filosofía, no hay método, no hay científicamente algo que se pueda hacer para alumbrar a los hombres. Los que los hombres hacen por bien son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y lo único que puede transformar a los hombres profunda y verdaderamente es Cristo Jesús y la predicación de este evangelio. Sigue diciendo el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, otros van a ser bendecidos si me bendicen a mí, si te bendicen a ti. Porque tú eres una nación santa. Eres ahora ya un pueblo adquirido por Dios. Ya eres parte de la familia de Dios. Cuando el Señor te toca a ti, dice el Señor, es como que se tocaran la linda niña de sus ojos. Usted sabe que lo que más uno cuida instintivamente son los ojos. Bueno, en sí en general la cara, ¿no es cierto? Pero hay unos que cuidan sus ojos, pero así, la reacción es, ya viene el golpe encima, cerramos los ojos, como que cerrando los ojos no nos van a dar en la cara, pero lo que estamos haciendo instintivamente es protegiendo los ojos. Y el Señor dice que cuando alguien quiere tocar, si usted lo cree, esto va a pasar y Dios lo va a defender. Si alguien lo tocara a usted, el que lo toque a usted va a tocar a la niña de los ojos de Dios. Yo tengo varios ejemplos de eso, cómo Dios me ha guardado y cómo Dios ha traído juicio contra personas. Y por supuesto, a partir de esas veces yo he decidido bendecir a mis enemigos, perdonarlos y bendecirlos. Señor, para que tengas misericordia de lo que alguien me haga o me haya hecho, para evitar que aunque tengan todo el derecho de Dios a hacer un juicio contra la persona, no lo haga porque yo le dije, Señor, perdónalos. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, ¿qué? Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Mire cómo el Señor desde la cruz lo hizo. ¿Cómo no nosotros? ¿Cómo le está yendo a usted perdonando a los demás? Medio jalado ese bien. Parece que la mascarilla no nos deja decir el bien. Ahí es donde nosotros somos probados, somos puestos a prueba para manifestar esta belleza de Dios. Entonces bendeciré a los que te bendijeren, y aquí está lo que yo les estaba diciendo, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto no es que yo lo estoy pidiendo, Dios lo va a hacer, porque son sus promesas, es el cuidado que tiene de nosotros. Dice, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Dios no hace acepción de personas. Dios va a querer que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera Dios amó al mundo, que por el mundo dio a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en él crea, ahí es donde está la escogencia de este mundo, de creer o no en la salvación o en el Salvador, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces nos rescata de una pérdida completa, y nos da vida eterna. No solo nos rescata, sino que nos proporciona una vida eterna con su gran familia. Aleluya.
¿Cuántos están emocionados ya de irse al cielo? Pero despacito, despacito, todo a su debido tiempo, ¿no? No se me vayan a adelantar. Digo, por ustedes mismos, ya el Señor los adelanta, ya es otra cosa. Pero nosotros esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Entonces dice, y serán benditas en ti. ¿En quién? En mí, pues. Si usted dice en ti, se está refiriendo a mí. Claro, la palabra sí está diciendo, serán benditas en ti. ¿En quién estaba diciendo? En Abraham. Ahora, ¿en quién son benditas las familias de la tierra? En mí. Cuando tú vas a algún lugar, tú bendices ese lugar. Tu presencia es una bendición a donde vas. ¿Lo cree? Entonces caminen con dignidad como hijos de Dios, sabiendo que ustedes llevan bendición. Bendición. Y aún a los apóstoles dijo, si alguien no los recibe porque son hijos de Dios, aún dice, sacudan el polvo de los calzados de sus pies contra esta persona y váyanse, porque ustedes están llevando bendición. Las personas deben de recibir la bendición del Señor. Aleluya, esto es tremendo. Aquí todo se lo está diciendo Abraham y nosotros ahora somos hijos de Abraham y ahora nosotros somos de la familia de la bendición de Abraham, ¿ah? De los creyentes, como el creyente Abraham, yo también soy creyente, todos somos la familia de Dios. Sigue diciendo, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Se fue. Y Lot se fue con él. ¿Y Lot quién era? Un sobrino de Abraham. Tuvo ojo, ¿no es cierto? Pero no solo hay que tener ojo, hay que tener razón y profundidad. No solo por el beneficio seguimos a la iglesia, a Cristo y a sus hijos. Lo seguimos por el propósito eterno de estar con Dios. No nos quedemos en el camino viendo las cosas hasta donde me convenga estar con fulano sutano. No, yo no voy con fulano sutano, voy con Dios, acompañado de mis hermanos, amén. Pero el final es Dios, ¿sí? Y entonces dice, y Jehová le dijo, y Lot con él. Dios se fue, ¿no es cierto? Y era Abraham de edad de ¿cuántos? 85 años cuando salió de Harán. 75, gracias. Ya está ahí cerquita, ya pisándole los talones a Abraham. Ah. ¿Y vos qué te ríes? Compañero mío de armas. ¿Ah? Estamos ahí, ¿no es cierto? De la lucha, ahí vamos, pues. Salió de 75 años. ¿Qué salió? Por favor, todo mi menaje de casa, ¿ah? A mudanzas fulano de tal, en la empaque me lo lleven a bien. Yo voy detrás de él, ¿ah? Mis cosas, cuidándolas. Entonces nosotros vamos a estar pendientes, ¿no es cierto? De cómo es que esto pasó, porque ahí es donde se nota la fe. Porque ¿en qué va a creer? Ah, ¿le creyó? Sí, le creyó. Le creyó cuando le dijo, sal de tu tierra. Ah, sí, yo te creo. Sí, pero no ha salido Abraham. No, pero algún rato, uno de estos días, Señor. ¿Ah? Abraham no ha salido. No, pero yo sí te creo. Abraham, no me crees. Porque creer es hacer. ¿Sí? Y Abraham, dice, era edad de 75 años cuando salió a Harán, a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y escuche, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las posesiones que habían adquirido en Harán. Entonces, Abraham, estoy tan fregado aquí, Señor, que yo me voy. Así dijo Abraham. Él no, él tenía posesiones, ya estaba casado, ya estaba hecho. ¿Sí? Y todos sus bienes. Dice, y el ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Es decir, ya tenían personas que estaban con él. En aquel tiempo era el tipo de esclavitud que había. Él tenía personas que ya eran de él. No se iban a quedar ellos. A donde iba Abraham, allá iban todos.
Entonces Abraham empezó a caminar con toda esta gente, con todo lo que tenía. No era fácil, pero ahí venía Abraham. Bueno, les voy a dar un mapita, espero que lo puedan ver. Este es, les voy a visualizar la parte más fácil de ver, por supuesto, la parte celeste es el mar Mediterráneo. Y hacia el este está lo que se conoce como el Medio Oriente, ¿sí? El Medio Oriente empieza, todo este es lo que es hoy Israel, ¿no es cierto? Aquí está el lago de Galilea, el mar Muerto, y aquí está. Y aquí abajo usted va a ver el río Nilo en sus dos puntas, perdón, el mar Rojo, que está acá, y aparece la otra punta acá, y aquí arriba el delta o desembocadura del río Nilo. ¿Ah? Sí, ya se ubicaron. Ahí a la vuelta, ¿no es cierto? Bueno, ya todo esto es el Medio Oriente y todo esto es pues, el resto del Oriente. Ahí está. Yo creo que les hice un acercamiento para ver un poco mejor. Y Abraham salió de Ur. Aquí hay una palabrita que dice Ur. Ur de los caldeos. Aquí estaba viviendo él, donde estaba plenazo viviendo, cuando Dios lo llamó. Imagínense, se empezó a dar toda la caminata esta, pasando por los ríos, por el Éufrates se fue. Obviamente la mejor manera de caminar en los desiertos es bordeando los ríos. Y aquí entonces, aquí está. Y los historiadores ponen una punteada, dando alguna alternativa, porque por asunto de datos que nos da la Biblia, pudo haber sido por acá, pero lo más probable es la línea roja, que está más señalizada, que haya sido por este lado. Y haya sido por arriba o por abajo, la cosa era seria. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces llegaron a Padán Aram, ¿no es cierto? Y de ahí bajaron y llegaron hasta la tierra prometida. Esto es tremendo. Bueno, subir y bajar no quiere decir que se están subiendo a una montaña y bajar. Es la manera en que se ve. El norte siempre va a estar arriba y el sur en los mapas siempre va a estar abajo. Entonces se dice subir, pero en realidad no subieron, se fueron por la parte norte y bajaron hasta, y otra vez se fueron hasta el sur, ¿no es cierto? Y acá. Aquí pasa que hubo hambre, ya llegaron a la tierra, hubo hambre y se tuvieron que ir a Egipto a pasar el hambre, y después que pasaron el hambre vuelven a regresar, y aquí está punteada las rutas que pudieron haber tomado para llegar de nuevo a la tierra prometida, una vez dicha. ¿Ayuda esto un poquito en su mente? Bueno, espero de algo haya servido. Pero, y dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Se pegó la travesía. Y ahí está, una vez más, demostrada la fe de Abraham, haber hecho esa travesía y haber recorrido todo ese camino. Sigue diciendo el verso 7 para entender, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es decir, Dios le apareció y entonces él ya edificó un altar y dijo, a ti te daré esta tierra para descendencia tuya. Físicamente, Israel, ¿ya? Y después, espiritualmente, va a ser el monte de Sión, que es nosotros proféticamente somos el monte de Sión proféticamente, la ciudad que David amó, la ciudad que amó el Señor, y todas las profecías que están en cuanto a ese monte, tiene que ver con las profecías físicas y espirituales, porque todo tiene un cumplimiento físico y todo tiene un cumplimiento espiritual. Y nosotros ya sabemos que estamos incluidos. ¿Por qué? Porque ya leímos en Gálatas que previendo el Señor, le dijo, en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones, donde estábamos incluidos nosotros los gentiles, que somos hijos por la fe. Maravilloso, ¿sí o no? ¿Ah? Y sigue diciendo, Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No solo salió ya con plata, sino que en el camino se hizo más rico. ¿Por qué resalto yo este hecho? Porque Dios cuando bendice, bendice. Dios quiere que todos seamos bendecidos. Dios quiere que todos salgamos de ese estado de necesidad a comodidad y aún a tener para poder dar. Dios quiere depositar en los hijos de Él
economía para que nosotros bendigamos a otros, para que nosotros que tenemos propósito en esta tierra, no nos aferremos a lo que tenemos, sino que lo podamos dar con los que padecen necesidad y hacer que estas otras personas, cuando conozcan a Cristo, porque no a todos los que les damos conocen a Cristo, pero cuando conozcan a Cristo, Dios los bendiga y los prospere y les dé camino. Amén. Porque Dios quiere bendecirnos. Nosotros vamos a ser bendición a las naciones. ¿Ah? Así es. Y yo me sorprendí mucho cuando hace algunos años, hace unos 10 años o un poquito más, yo regresé a Guatemala por más de un año. Yo me sorprendí cómo todos los hermanos de la fe habían prosperado económicamente. Yo estaba sorprendido. Pero se estaba cumpliendo en ellos la bendición a su pueblo. Y ellos a su vez estaban bendiciendo a otras personas. ¿Sí? Es hermoso, sí. Yo tengo muchos amigos millonarios. Y ellos están bendiciendo a otras personas. Siempre ellos están bendiciendo a otras personas. Los puedo yo conocer y puedo hacer. Y no digo porque yo soy beneficiado de ellos. Yo soy beneficiado por su amistad y por sus oraciones. Y eso es muchísimo. Pero ellos no es que se quedan, sino que siempre están bendiciendo a otras personas. Eso es lo que ellos están haciendo. Solo les voy a poner un ejemplo cómo ellos tratan a sus empleados. Él quería tener unas vacaciones con sus empleados y le dijo, los voy a llevar a Miami. Pero ¿cómo me voy a llamar a Miami la mayoría son hombres, son ingenieros y trabajan en el campo? Esto ya suena que si solo los hombres se van a Miami, me suena sospechoso. A ver, a Mickey Mouse, ¿quién les va a creer, no es cierto? Entonces, ¿sabe qué hizo él? Se fue a la embajada americana con la lista de todos sus empleados, sus esposas y sus hijos. Y fue a la embajada americana y le dieron una cita porque ya se dieron cuenta del hombre que tenía, y lo atiende el propio embajador, el cónsul de Estados Unidos en Guatemala. Le dice, mire, usted me está haciendo una petición de mandar a más de 600 personas a Estados Unidos. Sí, señor, para eso tengo 4 aviones disponibles. ¿Y por qué va a hacer usted eso? Son mis empleados. No me voy a llevar solo a los hombres, tengo que llevar a sus familias porque los quiero llevar a Disney World. A todos ellos. ¿Y usted se compromete a que van y regresen? No, señor, no me comprometo a que van y regresen. Me comprometo que yo voy a llevarlos y los voy a traer. Si alguien se queda, si usted no le quiere dar visa a alguno de ellos, no le dé visa. Pero yo quiero para todos. Y el cónsul les firmó para todos. Y él me cuenta que ninguno de los que fue se quedó. ¿Para qué van a ir allá si tienen un jefe acá que cuando se trató de vacaciones se lo llevaron a ellos y a la familia a Miami? Hoy sí los dejé calladí. ¿Ah? Y este señor, este amigo, vino acá y cuando estuvo acá me llamó y me dijo, Luis, estoy por acá. Llevamos a la casa, comimos en la casa y ellos se fueron a Galápagos y al regreso me dijo, quiero visitar Cuenca, ¿te quieres ir con nosotros? Bueno, y nos pagó y para ir a Cuenca en un hotel con María Teresa y nos regresamos a la casa. Fuimos parte de la bendición del paseo de ellos. Dios es bueno. Dios es bueno. Tiene grandes cosas para nosotros. Y solo les puse un ejemplo. Yo les podría pasar contando historias, milagros tras milagros y milagros tras milagros. ¿No es cierto, Vero y Pancho, que la semana pasada nos dieron una gran historia? Entonces Abraham era riquísimo. Cuando dice riquísimo, ¿qué otra palabra está para riquísimo? Millonario. ¿En qué? En ganado, en plata y en oro. Alguna otra piecita famosa, tal vez haber tenido, pero no fue mencionado. Y la tierra, aunque cuando estuvieron ya en Canaán, ya cambié el mapa, cuando estuvieron ya en Canaán, la tierra, dice, no era suficiente para que habitasen juntos Lot y Abraham, porque Lot, bendecido por Abraham, se había hecho también de mucho ganado y de dinero, pues sus posesiones eran muchas. Estamos más que convencidos que estaba bien, ¿no es cierto? Y no podían morar en un mismo lugar.
Así es que escuchen. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire cómo Abraham está buscando por el dinero y por la platita, no nos vamos a problemas, ¿sí o no? ¿Ah? Sabemos que personas se han hecho problemas por un lindero. Se han matado unos a otros por un lindero, por unos cuantos ganados. No, no vamos a hacer problema. Así es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? No está toda la tierra, dice, delante de ti, le dijo Abraham a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Sí? Y esta es la condición que le puso. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham le dijo, ve, yo ya estoy más viejo que vos, yo te traje, verás que soy tu tío, yo me voy al mejor lugar, ¿no? Así le dijo. ¿Cómo va a tratar usted a su prójimo? Con amor, como que fuera yo mismo, ¿no es cierto? Así, como yo quisiera que me traten, así dice la Biblia. La manera en que yo voy a tratar de semejantes como yo quiero que me traten a mí. Y entonces dice acá que él le dijo y le propuso. Dice, vamos a ver qué pasó porque esta historia está buenísima. Dice, y alzó Lot sus ojos. Ahora me toca escoger, ¿no es cierto? Y vio toda la llanura del Jordán, porque toda ella era de riego. Wow. Como el huerto de Jehová. ¿A qué lo comparó? Al Edén, al huerto de Jehová. ¿Sí? Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. O sea, lo volvió a comparar con la tierra próspera de Zoar, donde está el delta del Nilo. Ustedes saben que es la parte más, ahí está todo verde en la delta del Nilo, porque aunque hayan desiertos al lado, donde el Nilo pasa, pues está todo verde, pero cuando se abre antes de llegar al Mediterráneo, se ramifica, el delta es uno de los deltas más anchos que hay en el mundo, toda esa parte es verde, así como esa parte. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, por supuesto, antes que esto pasase, ya nos adelantó, ¿no es cierto?, la palabra. ¿Qué voy a hacer? Ya la palabra lo dijo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ahora, ¿quién le va a hablar a Abraham ahora? El Señor. Una cosa es lo que Abraham hizo y Lot hizo bien en escoger lo mejor. No estuvo mal, ¿no es cierto? Escogió, le dijo el otro, vos me dijiste que escogiera, pues yo escogí bien. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero entonces ahora Dios le a Abraham, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente. ¿Algún otro punto cardinal que usted se quiera inventar? Porque ya están los 4 puntos cardinales, no hay más para dónde. ¿Y qué le dijo? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos saben que el Señor nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva? Amén. Donde more la paz. Todo será nuestro. Y aquí nos estamos haciendo bolas. Si usted ve aquí, usted recuerde que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, usted está viendo lo que es a sus pies, y lumbrera a mi camino. ¿Qué está viendo al fondo del camino? Un cambio de luces, luz alta, luces neón. ¡Pum! Espiritualmente, ¿qué ve usted al fondo del camino? Esta tierra, todo el Señor, cuando vamos a estar para siempre con el Señor. Es decir, nosotros estamos en un tiempo momentáneo en esta tierra, ¿sí? ¿Cómo estamos ahora nosotros viendo las cosas, sí? ¿Cómo estamos? Bueno, veamos entonces. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Oiga, ¿será la descendencia como el polvo de la tierra? ¿Ah? ¿De los israelitas? No, no es como el polvo de la tierra. ¿Cuántos millones? ¿Alguien me puede decir una? Yo la verdad no sé, tengo ni idea. ¿Cuántos millones de israelitas hay en la tierra ahorita? ¿6, 8, 10? Ya, démosle 10 por ser generosos.
Eso no es el polvo de la tierra. Pero ¿sabe quiénes sí somos el pueblo de la tierra? La iglesia del Señor. Los que desde Cristo han creído y están vivos, porque solo están durmiendo esperando el día de la resurrección, nosotros los creyentes y los que habrán de creer, ese es el polvo de la tierra. Y le dijo, tu descendencia, por eso es que te voy a dar norte, sur, este y oeste, porque tu descendencia, ¿sí? Heredará como el polvo de la tierra. Dice, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es decir, ya sabemos que está hablando de la iglesia de Cristo. No puede ser de ninguna manera que está hablando en lo natural en cuanto a Israel. Eso ya lo sabemos que no es así. ¿Cuántos están gozosos con esta palabra? ¿Sí? Bueno, yo creo que debemos nosotros de orar. Yo diría que yo quiero orar, pero al mismo tiempo que yo quiero estar seguro de que todos somos parte de la familia de Dios, que todos le creemos a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Usted ya entregó su vida a Jesucristo? ¿Usted ya dio ese paso de haber creído en Él, de la obra que Jesucristo hizo en la cruz? De que Él no fue en la cruz porque era malo, sino que cuando fue a la cruz fue llevado injustamente, pero cargando los pecados del mundo entero. Y ahí Jesucristo, pudiendo haber tenido otra elección, decidió ir hasta el final, hasta que dijo, consumado es. La fe se consumó en la muerte de Jesucristo, ¿no es cierto? Y una vez que Él murió en la cruz, nosotros podemos creer lo que Él hizo y sumarnos a la familia de Dios, porque no hay otro camino, ¿sí? Porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Usted ya lo reconoció como Señor y Salvador? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia. Señor, yo te ruego y te pido que tu verdad que está en el corazón hoy de cada uno sea prosperada para aquello para el cual tú lo enviaste. Y que mis hermanos, Señor, cada día más, nosotros con ellos crezcamos en la fe y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y de la vida eterna que Él nos